lado izquierdo Retro News. Somos el podcast de las noticias que ya no son noticia. De cualquier tema hablamos, lo importante son las risas. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana, rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una primera semana de octubre, a excepción de la noticia de nuestro invitado, a que simplemente le hemos pedido una noticia de cualquier momento y temática, pero que sea especial para él. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante y volvemos después de mucho tiempo aquí al Café Tres Bandas en el Mercadillo de la Plaza Barcelona. Muchísimas gracias a Magdalena, que nos permite estar aquí, también a Chisco Fernández, que organiza el mercadillo. Es un placer siempre el ambiente que hay aquí cuando se monta el mercadillo y cómo nos reciben en el Café Tres Bandas. La verdad es que estamos súper a gusto. Yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo, aunque hoy el equipo va a ser diferente. Hoy hay changes. Edu Cuadrado, ¿tú sí que estás? Buenos días, sí que estoy, presente en cuerpo y alma. De los clásicos estamos tú y yo. Sí. Elena nos acaba de llamar que está malita, la pobre, que la verdad que tenía una voz y que había aparcado y todo el coche, pero se ha visto fatal. Mal tiene que estar porque con lo que le gusta a ella y tal, pues la pobrecilla estaba a cao. Y tiene pinta de que esté todo el mes mala. En los 4 programas del mes, que sí, pobrecita que le dure un mes entero, el catarro o lo que sea. Sí. Aquí, claro, es que los meses aquí pasan muy rápido. Entonces, si pillas algo, el primer programa los pillas en todos los programas. Sí. Y bueno, hoy no sé muy bien quién va a ser el invitado y quién va a ser el colaborador. Quizás... Yo empezaría, Sí. ¿Tú qué harías, Edu? Bueno, Roy, que ya está preparado mentalmente, puede ser el invitado. Estefano, el colaborador. Y luego cambiamos. Hacemos monarquía. Pues hago las presentaciones. Nuestro invitado de hoy es Roy Carballido, que ya estuviste con nosotros hace un año aproximadamente, sí. Que estábamos ahí en la calle Blanquerna, que estuvo muy guay también. Y bueno, eres profesor, si quieres presentarte un poquillo. Bueno, sí, efectivamente, ahora mismo soy docente, aunque soy un docente reciente, tardío realmente, porque yo realmente soy de formación ingeniero, estudié ingeniería, trabajé durante unos cuantos años en el mundo de la construcción. Y bueno, me surgió la oportunidad también de dar clase, que es algo que siempre quise probar y siempre tuve en mente pues hacer en algún momento de mi vida y bueno, pues aquí he tenido la oportunidad de hacerlo. Y ahí estamos, ¿eh? Pues bueno, a mí cuando me dijo Edu que venías de invitado me hizo ganas porque la última vez que estuviste fue una pasada. Nos dices una clase magistral a todos de cosas que aparte no es que sea ni tu especialidad, pero vamos, de historia te vi muy puesto. No, bueno, hoy tenemos un historiador, entonces me callaré la boca porque me corregí. Pues venga, vamos a hacer las presentaciones también. Tenemos aquí a Estefano Ruiz. Hola, Estefano. Hola. Tú sí que eres historiador con todas las de la ley, historiador, sí. Yo, además, no soy de aquí de Mallorca. Yo nací en Ceuta, vine aquí muy pequeño, con 6 años, así que realmente estoy naturalizado ya. Sí. Pero bueno, me quedé aquí toda la vida, estudié historia y también soy docente. He sido ex compañero de los otros 2 miembros, he trabajado allí en el colegio con ellos y bueno, el destino ha querido que yo vaya itinerando a otros centros y he ido pasando centro a centro y ahora estoy en Son Servera. Aparte de eso también he trabajado haciendo visitas guiadas pero como actividad educativa con jóvenes, o sea, siempre he estado muy vinculado a la educación y desde muy joven empecé haciendo clases de repaso, o sea que la docencia siempre ha sido una cosa que a mí me ha apasionado. Pues mira, nos viene súper bien porque si algo nos hace falta aquí es que nos enseñen. O sea, que ahí aprenderemos cosas contigo también. Pues nada, bueno, tú, Roy, ya sabes de qué va esto. Comentamos noticias antiguas. Sí, bueno, yo traía una noticia que realmente creo que se corresponde más con la semana que viene, de octubre. Pero, a ver, os explico. Traigo una noticia que realmente es una tragedia, pero que dio lugar a la construcción de una obra civil sin precedentes en España. Es un poco mi ámbito, entonces también quería hablar de eso. Y luego lo quiero unir de alguna manera para que
hagamos una reflexión sobre un poco el comportamiento humano, ¿vale? A ver cómo meto todo esto en un cóctel y vamos a ver. Estamos preparados. Qué sale, vamos a ver qué sale. Vale. A ver, entonces, la noticia... Está Estefano. La noticia es, unas inundaciones muy fuertes que hubo en Valencia en el año 57, una riada, se desbordó el río Turia. El río Turia atraviesa Valencia de punta a punta, o atravesaba, ahora explicaremos por qué. Supuso pues un drama en aquel momento, provocó cuantiosos daños humanos, materiales. En cuanto a muertos, oficialmente se cuantificaron 81, pero digo oficialmente porque en la época en la que estamos, año 1957, el franquismo trató de ocultar un poco que la tragedia habría sido mayor, seguramente, ¿no? De hecho, se piensa, en aquel momento Valencia era una ciudad bastante rural, en lo que se refería al cauce del río Turia era la Huerta Valenciana, y allí se habían asentado muchas familias llegadas de otros lugares devastados por la guerra, se habían asentado allí para, de alguna manera, pues era una zona muy fértil, podían cultivar, podían vivir de eso, y claro, esa gente vivía en asentamientos y todo eso se supone que se lo llevó por delante la riada. Eso, no había censos. No están censados. Entonces ahí se supone que la tragedia, digamos, en coste de vidas humanas fue mucho mayor que los 81 personas que los registros y las hemerotecas nos dicen hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a coste de vidas humanas, luego daños materiales también cuantiosos. Parece que fue una cosa que cogió desprevenido a los valencianos, porque los días anteriores no había llovido en Valencia, pero sí en las poblaciones aguas arriba del río Turia había llovido mucho la noche anterior, era 13 de octubre más o menos de aquel año 57, y de hecho algún alcalde de aquellas localidades llama ya al gobernador civil de Valencia y le dice: oye, que aquí ha llovido mucho, el río viene muy crecido, no sé cómo os llegará a Valencia. Y el gobernador civil, pues bueno, en aquel momento también nos tenemos que situar en aquella época, que no es como hoy, WhatsApp, todo, que podemos alertar a todo el mundo. En aquel momento en Valencia tampoco habría muchos teléfonos para llamar, para tal. Entonces se da orden para que la emisora de radio que había, Radio Valencia, transmita un mensaje ya por la noche de alerta, crecida del río, pero no se llega a tiempo para... Bueno, no llega a todo el mundo y no se llega a tiempo para que se pueda ni evacuar la ciudad ni nada. Entonces, pues todo lo que venía de arriba, todo lo que traía el río, troncos, árboles, tal, todo eso obstruye los puentes, bueno, se provoca la riada, se inundan calles y la devastación, ¿no? Esto, digamos, es el drama. Franco creo que visita 10 días después Valencia, y es cuando toma la decisión de decir, bueno, aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo primero para solucionar el problema más inmediato de cómo se habían quedado los valencianos, y luego también para que esto no vuelva a suceder. Y aquí es donde lo quiero ligar un poco con el debate final, ¿no? De que cómo hacemos las personas, ¿no? Que a veces solo actuamos cuando pasa una desgracia, a pesar de que los valencianos ya habían vivido inundaciones similares, no tan gordas, no tan graves, no con daños tan graves como esta, pero sí ya tenían experiencia en eso. Bueno, entonces, a partir de ahí, una de las medidas que se aprueba para dar solución a este problema de que no se vuelva a repetir es lo que se llama el Plan Sur, que consistió en una obra de ingeniería faraónica que consistía en sacar el río de la ciudad, es decir, cambiar el cauce del río directamente. Y eso, bueno, se empieza a desarrollar, se empieza la obra en el año 65, o sea, 8 años después de la riada empieza la obra, no se termina hasta el año 72, y terminarla completamente, porque bueno, tuvo varias fases y demás, pero hasta el año 72 no se termina. Y bueno, es un tipo de obra que hoy en día sería inviable hacerla, porque primero por los costes económicos que supuso, porque en aquel momento creo que inicialmente se presupuestó en 2.000 millones de pesetas, acabó costando 7.000 millones de pesetas. Joder. Pero claro, para hacernos, claro, ahora decimos pesetas, millones... Sí, suena menos, pero en ese momento era una barbaridad. En aquel momento era una barbaridad, se tuvieron que hacer campañas de recolectar... Bueno, subieron los impuestos en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que gravar determinados aranceles, impuestos que había, los sellos de las calles,
cartas, que la correspondencia antes, hoy en día si algún millennial nos escucha no sabe lo que es a lo mejor, pero en aquel momento enviar cartas era lo más común. Bueno, pues los sellos de correos aumentaron de precio para que ese suplemento se destinase a sufragar los costes de esta obra, ¿no? Y hay, de hecho, bueno, como hablo de pesetas, ahora yo creo que ha pasado tanto tiempo, no nos somos capaces de visualizar el coste, pero hay una persona que hizo una tesis doctoral en Valencia que lo asimila al coste que tuvo la M30 en Madrid, la construcción de la carretera M30 en Madrid, que fueron 3.600 millones de euros. Es decir, que para aquella época fue una barbaridad. Hoy en día una obra de estas características, una única administración no podría sufragarlo, tendría que haber una unión de, pues no sé, el Estado, la comunidad autónoma, un ayuntamiento, tendría que sufragarse por una suma de administraciones, ¿no? Y bueno, también tuvo un coste económico porque repercutió en la actividad económica fundamental de aquella Valencia. Claro. Era la huerta valenciana, una huerta fértil y demás. Si quitas el río de ahí, la huerta desaparece o se traslada a otro lugar. Entonces eso fue también un coste económico importante para la actividad económica de la zona. Y sería inviable también a día de hoy por el coste medioambiental. Es decir, situémonos o pensemos de qué estamos hablando. Es decir, es alterar la naturaleza completamente. Un río es un cauce natural que discurre por donde discurre y nosotros los humanos estamos cogiéndolo y llevándolo a otro sitio. Eso es algo que a día de hoy las normativas tanto nacionales, españolas, europeas contemplan justo actuaciones de lo contrario, es decir, intentar, y en cualquier escuela de ingeniería civil, de caminos, lo que sea, siempre lo primero que hay que analizar cuando se proyecta o cuando se diseña un proyecto es el impacto ambiental de este proyecto. Y si tiene un impacto ambiental muy grande, porque no queda más remedio, hay que implementar medidas para que de alguna manera paliar ese impacto, es decir, recomponer de alguna manera ese impacto. Pero esta obra tuvo un impacto paisajístico, medioambiental, pues sin precedentes. ¿Y qué supuso? Pues, bueno, evitó que de alguna manera el río siguiera estando, atravesara por el medio de la ciudad. Hoy en día el río está desviado. Claro, el desarrollo urbanístico de Valencia cambió completamente porque ya se desarrolló por otras zonas. Y la zona actual de lo que era el Valencia-Río, hoy en día es un corredor verde. Que está muy bien. Es que le ha dado mucha vida a la ciudad, ¿eh? Muchísima. Yo vivía allí y la verdad es que es una zona de esparcimiento para los ciudadanos, un lugar para hacer deporte, hay canchas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se hizo allí también después. Podríamos hablar un día de Calatrava. Y bueno, hoy en día es un pulmón verde importantísimo en la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, cómo de una tragedia se ejecuta una obra faraónica impensable a día de hoy, pero claro, ahora la reflexión humana a lo que quería llegar, ¿no? Parece como que los seres humanos como que solo actuamos cuando, aún siendo conscientes de que hay cosas que pueden pasar, que vemos el peligro y decimos, puede pasar eso, mientras no pase, me quedo tranquilo, vale, o pensando, esperemos que no pase. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que realmente somos así? ¿Un poco? Porque un poco demasiado. Tenemos ejemplo en la historia. Yo que soy gallego, me visualizo siempre, por ejemplo, lo que pasó, la catástrofe del Prestige, por ejemplo, ¿no? En el año 2002. Galicia no sería porque ya no teníamos experiencia en catástrofes similares. Bueno, pues cuando sucede lo del Prestige, pues no había buques anticontaminación que pudieran paliar todo el problema que causó. No había un puerto refugio para llevar al barco, ese barco que estuvo a la deriva, que no sabían qué hacer con él, que luego se parte en dos, etcétera. No había un puerto, pues eso, refugio para llevarlo y que en lugar de contaminar y extender todo el fuel que fue vertiendo pues por toda la costa, no solo de Galicia, llegó al Cantábrico, llegó a Francia, a Portugal, pues solamente si tienes un puerto refugio lo llevas allí, contaminas un poco esa zona, pero no causas tanto daño. Bueno, pues toda esta previsión no la había. Aún a día de hoy no lo hay. Es que es lo que te iba a decir, demasiado que en Valencia se tomaron medidas.
porque muchas veces pasan y como las torrentadas es una cosa que no es habitual, que es una cosa esporádica, no se actúa. Exacto, yo pienso que esto es un poco, no sé si inherente del ser humano o qué nos pasa a veces, ¿no? De que hasta que no vemos el peligro, hasta que no vemos la desgracia ajena, no decimos, ¡buah, sí, no, hay que actuar! Porque, claro, en Valencia, ya digo, había habido riadas. Ya tenían experiencia en eso. Pero seguía habiendo gente que vivía en el cauce del río. Entonces, es que toda esa historia me ha recordado mucho a la historia de Palma, que seguro que Estefano me la podrá decir mejor. Estaba pensando justamente en que aquí en Palma tenemos un paralelismo clarísimo. El torrente de la Riera cruzaba el centro de la ciudad por la zona de Ramblas y Borne y es un torrente que debido a muchas riadas, de hecho hubo una muy fuerte en la que murieron muchísimas personas porque en las épocas un poco más secas del torrente la gente se asentaba en las cuevas de los costados del torrente y vivía gente allí que cuando había la crecida pues... Y muchas casas eran como de adobe, así que se deshacía con el agua y fue un desastre absoluto. Efectivamente, se arrasó, ¿no? Sería de lo que pillaran. Eran gente que no encontraba casa y se asentaba por allí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que esta destrucción sucesiva, porque además las riadas pasan periódicamente y... Entonces, pues es una cosa que parece que deberíamos de tener controlada, pero nunca se llega a controlar hasta que se decide hacer una obra de este calibre, ¿no? Como se hizo en Valencia en siglo XX o aquí en Baleares mucho antes con este desvío del torrente y reforma del interior de la ciudad, que además supuso un cambio de paradigma en la sociedad, digamos, privilegiada del momento. Se reformaron las casas para adaptarse a esa nueva ciudad, pero es eso, no actuamos hasta que no hay un caso como este, y pensemos que recientemente hemos tenido otro, que es el caso de Sant Llorenç, que bueno, que en este caso es el tema de, a la hora de decidir en urbanismo dónde colocamos, digamos, las cosas, no nos lo pensamos mucho, ¿no? Ver la fuente de agua cerca es siempre como una ventaja, efectivamente, porque es tierra más fértil, tienes acceso más fácil al agua, no necesitas tanta infraestructura, pero conlleva una serie de riesgos. En el caso de Sant Llorenç es que el asentamiento se hizo en el curso del torrente. Entonces es normal que de vez en cuando la naturaleza reclame un poco este curso y pase lo que pasó anteriormente, y no hay medidas porque no puedes prever según qué cosas. Hay veces que las lluvias son increíblemente fuertes. En el caso del clima mediterráneo, con estos episodios torrenciales que tenemos, este año también hemos tenido el que ha pasado en la zona de S'Arenal, Son Sant Joan, Campastilla, que fue muy fuerte. Y nada, tenemos las fotos de los aviones prácticamente en una piscina. Sí. No, y además lo que decía Estefano de que esto es algo que se sabe que pasará porque los ríos tienen su periodo de retorno. El régimen hidráulico de un río tiene una cosa que se llama periodo de retorno, que es que en algún momento dado, si hay una crecida, esa crecida volverá. Y a lo mejor algún río tiene un periodo de retorno de 400 años. Es decir, tú no te vas a encontrar a una persona de una generación anterior que haya vivido eso. Y en esto hay una anécdota que nos contaban en la escuela de ingeniería, que era cómo hacían los puentes los romanos, ¿no? Porque claro, hoy en día, si vas a hacer un puente para salvar un río, pues buscas los registros hidráulicos para calcularte el periodo de retorno. Pero hasta donde hay registros, los romanos no tenían registros de esas crecidas ni nada. Entonces, ¿qué iban? Pues al lugar en donde querían ejecutar el puente, pues veían que a lo mejor había allí una casita, iban a hablar con el paisano y le decía, oiga, usted, ¿cuánto recuerda que ha llegado el río? ¿A dónde recuerda que ha llegado el río? Y él le decía, hombre, yo recuerdo haberlo visto que llegó hasta allí arriba, pero mi abuelo me cuenta que su padre un día le dijo que llegó hasta allí. Entonces el ingeniero romano decía, el puente tiene que estar más arriba de ahí, porque en algún momento vendrá el agua y vendrá ese
Los romanos, Los romanos. Son unos auténticos pioneros, como ya pensaban a nivel arquitectónico, iban muy avanzados al resto de civilizaciones que había en la época. Totalmente, porque además, y de hecho hoy en día ves algún puente romano de la época, que es una infraestructura brutal, colosal, altísima, en un valle, y ves un riachuelo abajo y dices, ostras, ¿y aquí cómo es que hicieron este pedazo de puente para un riachuelo? Pues porque seguramente hubo un puente antes que se lo llevó la corriente y los otros ingenieros romanos dijeron, no, tiene que ser más alto, más grande, porque aquí en algún momento dado del futuro volverá a pasar, ¿no? Es un poco... A lo mejor los romanos tenían más previsión. Hombre, yo creo que también que las obras, bueno, tú lo sabrás mejor, las obras civiles de esa época no podías ir con tonterías, no te podías permitir hacer un puente que a los 10 años, ostras, nos hemos equivocado en algo, lo volvemos a hacer, que hoy en día sí, hoy en día se proyecta un instituto, un centro de salud, se inaugura, al cabo de un año tiene goteras, bueno, no pasa nada, tiene goteras, lo hacemos de nuevo, o lo reformamos, o cambiamos los materiales, porque con la maquinaria que hay hoy en día es como mucho más rápido, mucho más fácil hacer nuevos edificios, es decir, mira, este centro de salud ha quedado obsoleto, pues venga, lo tiramos y hacemos otro. En la época de los romanos yo me imagino que todo era mano de obra, no sé si esclavos o no, pero un mogollón de trabajadores para traer las piedras de según dónde, la maquinaria, eso debía ser claro, la concepción que tenía el que debía ser el ingeniero, no sé cómo se llamaban en esa época. Este hombre decía, sí, ingenierum, seguramente, vulgaris, pues el ingeniero, claro, debía decir, ya que hacemos una obra, tiene que ser una obra bien hecha, una obra que tengamos una previsión de que se va a hacer bien, de que va a durar muchos años. Y hoy en día yo creo que hay muchas obras de ingeniería, bueno, lo hemos hablado contigo muchas veces, que se diseñan, se proyectan, incluso casas que las hacen, incluso casas para gente millonaria, las construyen y las inauguran y al cabo de medio año se dan cuenta que han hecho una gran cagada, por ejemplo aquí en la zona mediterránea, casas con arquitectura nórdica, con unos grandes cristales, unos grandes ventanales, y de repente yo he visto esto, conozco sitios de Mallorca donde ha pasado, se meten a vivir los habitantes y esa casa es invivible, porque con esos cristales hace un efecto invernadero brutal, es imposible ni siquiera con el aire acondicionado, y la venden. ¿Y el Palmarena no tuvo una historia parecida? Bueno, claro, aquí hay ejemplos muchísimos de grandes obras, pero yo creo que en la época romana, en la época antigua, no sé si podían permitirse el lujo. Bueno, yo creo que lo hacían porque consideraban eso, tenían esta mentalidad. Yo creo que la mentalidad actual, un poco ligándolo con lo que comentas tú, vamos a nivel de los políticos, digamos, si hablamos de obra pública, que son los que se encargan de que se ejecuten esas obras, tienen la mentalidad de 4 años, 8 años, es decir, como cubrir el expediente esos 4 años, 8 años, y luego ya el otro que llegue, pues que pueda hacer otra cosa o una ampliación o tal, cuando realmente muchas veces merece la pena hacer las cosas bien ya desde el principio, que duren, con una previsión de... Pero bueno, es un poco... hay un detalle más de los romanos que no estáis teniendo en cuenta, y es el tema de cómo funciona la obra pública en el Imperio Romano. Ahora mismo estamos acostumbrados a que la obra pública es como parte del programa político y que se ejecuta como una cosa para cumplir, ¿no? Pero en época romana los políticos la obra pública la hacían antes de acceder al poder, porque era como la forma de sobornar a la población para que me votes a mí. Es decir, yo te hago un acueducto, yo te hago un puente, yo te hago un templo, a cambio de que tú me votes después. O sea, era un desembolso previo. Por eso luego también eran un poco corruptos, porque luego querían recuperar la inversión. Pero el tema era este. Entonces, claro, tú has de hacer una cosa que dure, que no te vaya a fastidiar tu candidatura dentro de la magistratura, porque si no, luego deben decir, oye, cuidado, que nos has hecho un puentecito aquí que a lo mejor no es lo que esperábamos, o un acueducto que no trae agua, ¿vale? Entonces es una cosa que sí que hay que tener en cuenta, que se proyectaba con una mentalidad muy diferente a la que tenemos hoy en día, y ya sabemos que también hay el tema de los amiguismos hoy en día, que a veces se dan proyectos a según qué personas y luego son un pifostio, ¿vale? En Valencia, que estábamos hablando de Valencia, creo que hay, ¿eh? Sí, muchas historietas. Hay aquí en Mallorca, por todo, yo creo que donde hay españoles, vamos... Pero ¿qué ha pasado? Incluso yo creo que recuerdo una noticia de un instituto o un colegio, no sé qué pueblo de
Mallorca que recién inaugurado, al cabo de un año ya se había quedado pequeño. O sea, habían proyectado un colegio nuevo y al cabo de un año ya estaban poniendo aulas prefabricadas porque no habían preveído cómo iba a crecer la población de ese municipio y ya se había quedado obsoleto. O sea, el edificio ya no cabían los alumnos o ya no había suficientes aulas. Entonces, un colegio recién inaugurado, al cabo de 2 años ya están poniendo en el patio aulas prefabricadas. Eso es algo tan patético, por una parte, por parte de la administración y también un poco yo sé que el arquitecto que son concursos públicos, bueno, puedes hacerlo de una manera u otra, pero existe una administración, creo que aquí en Baleares se llama IBISEC o algo así, la que proyecta los centros educativos. Y es como decir, a ver, lo que dices tú, una proyectan en 4, los 4 años de legislatura, esto me va a dar, voy a hacer el check, voy a vender la fotito y me da igual si eso es útil, si es un edificio... De hecho, la obra no se tiene que poder inaugurar antes de que acabe la legislatura. Si puede ser el mismo año en el que vuelve a haber elecciones y que la pueda inaugurar ahí para decir, mira, hace 4 años hemos empezado esto y hoy lo estamos entregando a los ciudadanos. Pues es un poco la mentalidad de hoy en día, por desgracia, en lugar de pensar en una previsión más de futuro. Bueno, y luego también pensar que todo este tipo de obras civiles, obras públicas, no solo es hacerlas, es luego mantenerlas. El mantenimiento que conlleva un coste, que conlleva una serie de responsabilidades por parte de las administraciones y que muchas veces no se hace adecuadamente. Y que bueno, es que hablando de obras públicas y de torrentadas, me acuerdo de la estación intermodal de Palma, que al poco de inaugurarse se inundó completamente, que eso fue una auténtica locura. Que es bueno, cómo se hacen las cosas un poco, ¿no? Yo lo he experimentado en primera persona porque era estudiante en aquella época y por tanto ese metro submarino lo he vivido en primera persona. Y los millones no sé, pero muchísimo dinero que debió costar luego recuperar todo lo que se había mojado, porque claro, todo hay cosas eléctricas, circuitos eléctricos y demás, y todo se estropeó. Sí, sobre todo volver a montar o sea, tenías que proyectar sobre una obra ya hecha el sistema para sacar el agua, porque el que se había planteado inicialmente evidentemente demostró que no era eficiente como para sacar las típicas lluvias de final de verano que solemos tener aquí, que ahora además estos episodios pues son como más repetidos últimamente. Ahora se ve que no se inunda tanto la estación, parece que se ha conseguido recuperar, pero sí que inicialmente era más submarino que metro. Yo además, volviendo a la pregunta que ha hecho Roy, es decir, los seres humanos no aprendemos, claro, ahora que estamos hablando nos empiezan a salir, recordamos muchos grandes ejemplos de fiascos, pero la sociedad, yo creo que tendría que haber como unos cronistas que se dedicaran a recoger totalmente este tipo de fiascos y de decir, porque al final del error, el ser humano del error debe aprender. A veces estoy más a nivel educativo, tendemos a los errores ocultarlos, a solo decir los grandes logros de la humanidad, pero yo creo que se aprende más de los grandes fiascos de la humanidad, decir, oye, esto fue fatal, ¿por qué fue fatal? Porque tal, entonces no repitamos esto. Esta obra civil se fue al carajo, ¿por qué? Porque tal, entonces sería muy interesante que a nivel histórico, a nivel de cronistas municipales o lo que fuera, se fueran recogiendo estos grandes fiascos, por si el día de mañana aparece un político lumbreras y dice, vamos a hacer no sé qué en el cauce de la Riera, y decirle, no, perdone, mire, en el año 1960 se proyectó una cosa igual y se decidió que tal, entonces claro, si no guardamos memoria de este tipo de cosas como sociedad, se vuelven a repetir los errores, se vuelven a cometer errores. Yo creo que la memoria está. Lo que no hay es el interés de escuchar a la memoria, porque yo creo que siempre habrá gente que te dirá, oye, pero ¿qué estás haciendo? Esto no lo estás haciendo bien, pero siempre habrá el político de turno que tiene que hacer su obra personal o quedar bien sobre el papel, si yo he prometido esto lo hago y no sé qué, y luego no se cumple. Pero yo creo que siempre hay gente que se acuerda de estas cosas. Yo haría una consellería de fiascos. Una consellería que estuviera y alguien, un funcionario que fuera recordando los políticos. No, mire, usted se propuso esto del pacto para la lengua, se propuso en el año tal y no funcionó. Pues mira, se propuso esto y no funcionó. Mejor que no sea público, mira que te digo. Que se escuchen más a entidades privadas o... Un youtuber. No, youtuber no, pero Cero izquierdo. Historiadores y gente, pero que no dependan de un sueldo público, porque entonces ya la cagamos también. A ver, aquí ya puedo hablar un poco de lo que me toca como profesional de la historia, y es una lucha que tenemos la mayoría de historiadores, es que nuestra profesión está vista así como un poco estáis por aquí abajo, y
lo que podemos aportar desde nuestra perspectiva histórica muchas veces no se tiene en cuenta, ¿vale? Está el típico comentario de ¿y tú qué sabes si no estabas ahí? ¿Vale? Esto lo he escuchado muchísimas veces, o sea, no os podéis hacer a la idea, y gente que te viene y te intenta explicar cosas de historia que ha escuchado por aquí y por allá, que ok, a lo mejor se lo han contado bien o a lo mejor no, pero te ponen entredicho a ti y tú a lo mejor tienes las fuentes detrás que te dan el apoyo y el sustento científico, y ellos pues se cree que tienen la razón absoluta. Entonces los historiadores tenemos este problema de que de historia habla muchísima gente y no está dispuesta a recibir una crítica constructiva sobre cualquier comentario que hagan sobre historia, porque como es muchas veces hay también un poco la perspectiva nacionalista que te deja marcado una serie de hitos que son más legendarios que reales, y entonces los defienden a capa y espada y no hay manera. A ver, hay un punto en la historia que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de que si tú, siendo historiador, habiendo estudiado, teniendo fuentes, tienes una información mucho más cercana a lo que pasó. Pero es verdad que la historia siempre se ha politizado mucho, siempre la escriben, como decimos, los vencedores, y es verdad que ahí puede haber rasgos, pero claro, siempre hay que tener en cuenta que lo que más se acerca a las fuentes que tenemos disponibles es a lo que tenemos que atender, eso está claro. Claro, el tema está también que esto es un poco desconocido por los que no son profesionales. Dentro de la historia hay un método científico, ¿vale? Que ellos piensan que nos limitamos a mirar libros y repetir lo que ponen en los libros. No, hay toda una serie de técnicas que nos ayudan también a verificar lo que dicen las fuentes, porque a veces mienten, claro. Efectivamente. La historia lo escriben los vencedores. Entonces, a nivel de documentación escrita, tenemos que tener en cuenta que algunas cosas que no son puramente objetivas pueden ser o falsas o medias verdades o que estén un poquito magnificadas, ¿vale? Hay un poco de todo. Pero sí que tenemos una serie de cosas, como por ejemplo la arqueología, que nos sirve para verificar muchas cosas, ¿vale? De hecho, a veces es la única fuente que tenemos, porque no hay escritura en determinadas épocas y culturas. Pero bueno, siempre te van a venir a decir eso, de tú no estabas allí. O también luego no tienen en cuenta que a lo mejor existe una cosa que se llama la perspectiva personal de una vivencia histórica, que yo puedo vivir una cosa desde una manera porque tengo un contexto específico, pero no estoy viendo la óptica global de ese desarrollo histórico en una cosa, y entonces su información es parcial, y yo a lo mejor, habiendo estudiado esa situación, tengo una perspectiva más global de lo que puede ser, pero me van a rebatir porque yo viví tal y cual, y con esto me he enfrentado a comentarios del tipo los republicanos mataban a los curas, que bueno, parcialmente fue cierto, pero no era como la cosa que más decía, porque sigue habiendo curas en España, que yo sepa, no sobrevivieron. De hecho, también pasó, ¿vale? Que eran los del otro bando que también mataban a curas por acoger a gente del bando contrario y esconderlos, porque claro, la Iglesia, dentro de lo que es la Iglesia, siempre ha habido eso de a veces acercarse al más necesitado. Y bueno, pues también recibieron por esa parte. Que se supone que sería su función, acercarse al más necesitado. Sí, esos eran los que lo hacían bien, los que se acogen, digamos, a sus propios valores y los respetan. Pero bueno, que es un problema. Entonces, a mí la idea esta de tener un cronista que se encargue de estas cosas que ha dicho Edu, ¿no? De controlar un poco los fiascos, estaría muy bien. Lo que pasa es que la figura de cronista municipal suele existir en la mayoría de municipios, pero se encarga sobre todo de cuestiones culturales. No se encarga... La edad contemporánea suele ser estudiada más por gente que está preocupada por cosas como la memoria histórica y entonces las preocupaciones por ahora no se han centrado de forma general en el tema de fijarse en esas cosas, en esos hitos que podríamos utilizar para evitar problemas, observando medidas concretas que han tomado diferentes personas o proyectos públicos que se han realizado. Claro, y además de lo que dice Estefano, yo cuando estudié la carrera de Ciencias Ambientales, y en segundo curso había una asignatura anual que se llamaba Ordenación del Territorio, y es una asignatura que yo, cuando me la explicaron, es decir, existe una ciencia, como dice
Estéfano, con fundamentos científicos, basado en conocimientos de hidrología, de geología, de historia, documentación, que te dice cómo se debe ordenar el territorio, es decir, como si fuese un tablero de RIS, decir, mira, esta zona no se puede urbanizar, esta zona sí, la ciudad debe crecer por aquí. Es decir, hay un montón de conocimientos sobre cómo debes gestionar el territorio el ser humano. Es decir, eso existe. Hay expertos, además gente súper válida en España, experta en ordenación del territorio, que si se les hiciera caso y se hiciera lo que ellos dicen, no habría ninguno de estos problemas, porque todo está estudiado. Se sabe que tal río de aquí tantos años se va a desbordar, se sabe que esta zona pues hay terremotos, se sabe que esta zona no es una zona fértil agrícola, por lo tanto aquí no podéis poner campos de fresa. Es decir, todo eso se sabe. Hay fundamentos científicos, fundamentos técnicos. ¿Cuál es el problema? Que luego el político, el gobernante de turno no quiere escuchar. Pero es decir, existen los conocimientos. Lo que decías tú, el ser humano sabe cómo hacer las cosas bien, porque se ha estudiado, hay universidades, hay académicos que llevan años estudiando esto, pero luego no. Bueno, no todo va a ser culpa. A ver, los políticos tienen mucha culpa, pero también luego están las personas. Cuando hay necesidad, por ejemplo, de territorio para construir vivienda y tal, pues a veces la gente pues toma riesgos y también eso pasa. Sí, aquí quería añadir otra cosa, que efectivamente a veces la iniciativa privada también provoca este problema porque, pongamos por ejemplo una cosa que ha pasado en Andalucía, ¿vale? Andalucía de recursos hídricos, como sabéis, no va sobrada precisamente. Y ahora, como se ha puesto de moda el aguacate, pues se han sustituido cultivos tradicionales de olivo que requieren mucha menos agua, ¿vale?, por aguacate. Y luego otros agricultores lo que han hecho es irrigar mucho los olivos, ¿vale? Y el olivo, por lo visto, tiene una capacidad de adaptación al agua que va en positivo, pero luego no retrocede a la sequedad, y entonces han sobreirrigado estos olivos, dan mucha más producción, pero ahora que se ven que los recursos hídricos se están agotando, pues no les producen tanto, porque el olivo ha dicho, o me das el agua que me dabas antes, o no hay aceitunas. Entonces, sí, efectivamente también hay una parte de responsabilidad que es global. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta también. Bueno, vamos con otra Retro News, ¿no? Este tema podríamos estar todo el mes, me encanta. Hablar de Turia y hemos acabado hablando de los olivos. Vaya mesa de expertos, estos los tertulianos. Bueno, a ver, yo voy a decir la mía, que es rapidita y es curiosa, que es una cosa que se ha hecho viral recientemente en redes sociales y es una cosa que pasó el 5 de octubre de 1582, en el cual faltan 10 días en el calendario. Y mucha gente dice, vete al móvil y pon ahí esa fecha y verás que faltan 10 días en el calendario. Y bueno, lo que pasó es que se implementó el calendario gregoriano, fue el Papa Gregorio XIII, y se saltaron 10 días en el calendario en países como Italia, España, Portugal. Y eso fue pues porque antiguamente estaba el calendario juliano, que lo implantó Julio César, y el problema es que este calendario no se ajustaba perfectamente al año solar y iba acumulando un error significativo y pone que eran 11 minutos y 14 segundos más largo que el año solar real, y lo que producía un desfase aproximado cada 314 años. Entonces, para ajustarlo bien a las celebraciones cristianas, porque a veces se desfasaba cuando tocaba celebrar según qué, este Papa Gregorio XIII convocó una comisión de expertos y diseñó este nuevo calendario. Por eso faltan 10 días, 1582. No sé si quieres aportar algo más, Estéfano. Sí, a raíz de la desaparición de estos días ha salido mucha conspiranoia sobre este tema, de que se habla de que ha llegado a desaparecer no días sino años enteros, y que son relleno que han puesto las autoridades, y dicen que en realidad estamos un siglo atrás, que se han inventado como años de historia y nos lo han puesto por ahí y cosas del estilo. La gente se olvida hoy en día que el ajuste del calendario lo estamos viviendo anualmente. O sea, por ejemplo, las zonas que tenemos cambio de hora y aquí no saltamos una hora cuando hay ese cambio de hora. Entonces esto es un ajuste del tiempo, que cada 4 años ponemos un día más precisamente para ajustar, porque el calendario que utilizamos sigue siendo defectivo con respecto al movimiento de nuestro planeta. Entonces me hizo gracia ver cómo, a raíz de
una cosa que es tan sencilla de pensar, hay que ajustar, estamos cambiando de un sistema de cómputo a otro, pues estos días no cuadran, ya está, es que nos los hemos saltado ya realmente. Entonces la gente tuvo todo ese rollo de inventarse todas esas leyendas urbanas sobre la historia y ahí están, podéis buscar. A mí me llama la atención que sea el Papa. ¿Por qué? ¿Que era el mayor experto en tiempo, el Papa? ¿O que... No, pero bueno, él contó con un astrónomo jesuita, Christopher Clavius, y el médico Aloysius Lilius para diseñar este nuevo calendario. O sea, que no es que fuera... Él lo que quería es que las fiestas cuadraran. Ajá. Y buscó pues un comité de expertos y Bueno, ya está. yo de todas formas creo que me siguen faltando festivos en el calendario. Sí, nos ha robado. Y no sé, hablando de calendarios, Estefano ahora lo sabrá mejor, creo que fue en la Revolución Francesa que se implementó un calendario de 10 días de la semana, de 10 días, puede ser. Pues no lo recuerdo ahora bien. No lo recuerdo, pero ahora que lo dices me suena. Lo volveré a rescatar esto porque hay algo ahí en la memoria perdida. Los historiadores no lo sabemos todo. Creo que fue un calendario de 10 días que no triunfó porque se hacía la semana muy larga. Bueno, si acaso para la semana que viene lo buscamos y... ¿Cuántos festivos? De esos 10 días, ¿cuántos festivos había? No lo sé. Seguramente solo uno. Sí. Pero el tema del calendario de 10 días es difícil de cuadrar porque no todos los meses pueden tener 30 días, no cuadra. Luego eso, a ver, ¿cuáles son los días de descanso? Es otra fórmula a cambiar. Son muchos cambios y sobre todo que no cuadra con el calendario litúrgico, que la religión era... Por eso era el Papa el que cambió el calendario. Pero creo que el objetivo que querían era precisamente eso, un calendario que fuese laico, que no coincidiese con nada de lo que era la religión predominante. Creo que ese era un poco de los eso cuadra motivos. bastante con lo que fue la Revolución Francesa, pero si a cambio de eso tengo que currar 2 días más, lo dejamos como estaba. La mierda Napoleón. Aparte, el tema de es difícil cambiar según qué costumbres así de golpe, ¿vale? Algunas te la perdonan, pero así ya también cambiar el modo de cuándo es el día de descanso, que además estaba muy arraigado ya en la cultura cristiana occidental, que el domingo es el día de descanso. Entonces es difícil de cambiar eso. Sí, que yo me he enterado, mi padre me contaba que de pequeño los sábados iban al colegio. Me lo contó. Sí. Mi abuelo, mi padre, sí. Antiguamente los sábados era el día, todo el mundo iba a trabajar y mi padre iba al cole. O sea, iban al cole de lunes a sábado. Y el domingo era el día de descanso. Y es como, ostras, tú, tío, ¿te imaginas? Edu, es que esto de descansar el sábado es de judíos. Pues vale, vivan los... Entonces, claro, es la fiesta. De hecho, el hecho de verte descansar el sábado era una de las herramientas que tenía la Inquisición para sospechar de ti. Qué interesante. Pues a mí me encanta descansar el sábado. A mí me encanta el viernes. ¿Y sabes cómo es que se llegó a implementar así en común? Lo del sábado. Esto sí. ha sido a base de huelgas y de abogar por una jornada de 40 horas. O sea, ha sido poco a poco. Vale. Y al final se decidió que fuera el sábado también porque para que los sea dueños de las empresas para que sea un descanso también más seguido. Que aún así, luego, como veis, hay determinados sectores que no pueden respetar esta norma. No, claro, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el ámbito de la construcción, el sábado por la mañana se trabajaba hasta mediodía. Sí. Sí, no, y lo que dice Estefano, hay muchos sectores, ya sea de comercio, de hotelería y todo esto, que lógicamente trabajan casi más el fin de semana que entre semana. Pero bueno, es curioso. No sabía que venía esto de los judíos o del sábado. Pues yo y no tenía conocimiento, yo pensaba que el sábado siempre iba, pero es verdad que antiguamente era el domingo. O sea, el día del Señor es el domingo. Bueno, y un detalle, ojito a los que somos docentes, que cada vez se nos acerca más el sistema alemán educativo, que ya sabéis que están presionando para que empecemos a hacer clases en agosto y demás. También hacen clase los sábados, aviso. Mal. No nos gusta. Los alemanes no les va el rollo judío de sábado. Bueno, pues no sé si quieres alguna noticia rápidamente. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos tenemos. 2 minutos, venga, la leo. Me hizo mucha gracia. Además, es del 7 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, de 1919. Es una mujer que cumple años como yo. Es de cumplía.
Esta mujer nació el 7 de octubre de 1919, es la programadora y analista Henriette Abram. Esta mujer a mí me encanta porque es conocida, desarrolló el formato Mark 21 para catalogar documentos de manera automatizada, el cual es aplicado a la comunidad bibliotecaria internacional. Y vosotros diréis, ¿qué mierda? ¿Que a quién le interesa eso? Pues a mí me parece fantástico que gente así, que esta mujer, que solamente dedicó su vida a programar un formato para catalogar, a mí que me encanta como científico, Roy lo sabe, el departamento de ciencia me encanta catalogar, ordenarlo todo, crear hojas de Excel para cualquier cosa, tenerlo, porque funciona mejor, la vida funciona mejor con una hoja de Excel. Pues esta mujer, yo soy fan de esta mujer, de esta Henrietta, porque esta mujer, jolín, debía haber... una camiseta o algo. Algo, tenemos que hacer camisetas, sudaderas, porque, jolín, que de repente ayuda a catalogar documentos, es uno de los sistemas que se utilizan ahora a nivel bibliotecario en toda la comunidad internacional, y digo, claro, no lo parece, solamente a todo el mundo se la suda, pero es un sistema, esta mujer ha mejorado la vida de los bibliotecarios, una manera más coordenada, más ordenada de hacer las cosas, y me encanta que esta mujer, que no la conoce nadie, seguramente ni sus amigas sabían a qué se dedicaba, pues quiero rendirle homenaje a Henrietta, muchas gracias por traer un poco de orden a nuestra vida. Pues muy bien, yo creo que con eso podemos concluir, ¿no? Sí. Bueno, Roy, muchas gracias. Muchas gracias no te despido este mes porque creo que vas a volver por aquí y Estefano posiblemente también. Encantado. Yo creo que en la siguiente semana vais a estar, no sé ahora cómo nos vamos a organizar, pero yo creo que vais a estar por aquí cerquita. O sea, que nos vemos en las siguientes semanas. Genial. Venga, gracias a nuestra audiencia Adiós. también por escucharnos y la semana que viene volvemos a estar aquí en cedizquierdo.com. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.